y por supuesto esta plataforma tan bonita que tienen, que me permitan platicar un poquito sobre cáncer en niños y adolescentes. Y hablo que es una enfermedad curable y justamente quiero empezar por ahí. Hablamos de cáncer y cuando nosotros escuchamos esta palabra, nos viene a nuestra mente, pues probablemente un panorama desolador y pensamos que esto es sinónimo de muerte. Y eso es justamente lo que vamos a cambiar al término de esta plática. Vamos a cambiar por completo esa visión. Pero primero tenemos que conocer qué es cáncer, porque hablamos, lo escuchamos, cáncer de pulmón, cáncer de hueso, cáncer de cerebro, pero ¿qué es cáncer? Bueno, cáncer es un crecimiento incontrolado de las células de cualquier parte de nuestro cuerpo. Estas células empiezan a crecer, a crecer, a crecer, pero para poder ser denominado maligno, tiene que cumplir con tres características principales. La primera es atipia celular. ¿Qué es esto? Que las células son feas, las células pierden la forma, pierden la relación de núcleo-citoplasma que generalmente deben de tener. Entonces son células que pierden por completo la función y la forma. La segunda es que tiene una base genética. ¿Qué es esto? No quiere decir hereditario, sino que tiene una base genética, que el problema está en nuestro código genético, en la información que tienen todas nuestras células. Hay algo que hace que esté mal y que haga que estas células empiecen a crecer de forma incontrolada. Entonces, es una base genética. Y la tercera es justo la capacidad de dar metástasis, que es esto de diseminarse hacia otras partes del cuerpo. Esta es la agenda que vamos a llevar durante esta plática y vamos a empezar con datos duros. El cáncer infantil no es frecuente, empezamos por ahí, pero es algo que todos debemos de conocer porque constituye la primera causa de muerte por enfermedad en niños y adolescentes, de modo que es un problema de salud pública. Y si bien no es una enfermedad tan frecuente como la diabetes, como problemas cardíacos, decirle a un niño y a su familia, tienes cáncer, es de un alto impacto. Tener cáncer es de alto impacto físico por todo lo que implica el consumo, por la enfermedad per se, el tratamiento, muchas veces cirugías mutilantes, quimioterapia, radioterapia, etcétera. Un alto impacto físico, un alto impacto social, porque por supuesto que esto impacta en lo que hacen las actividades diarias de los niños. Un alto impacto psicológico, porque por supuesto que te cambia la vida y sobre todo te cambia pues toda pues, la dinámica que tú tienes, ¿no? Entonces es un alto impacto psicológico, no solamente en el niño, sino también en la familia, un alto impacto incluso económico, porque tener cáncer no es nada barato. Entonces, incluso y una vez ya que se curan de esta enfermedad, pues también es difícil reintegrarlos a la sociedad y que puedan tener en ocasiones trabajos remunerados de una forma igual que los pares, ¿no? Entonces, hablar de cáncer es una enfermedad difícil y es una enfermedad de alto impacto. Si nosotros nos remontamos hacia hace muchos años antes de la época de los 60, cáncer era sinónimo de muerte. Prácticamente hablamos de una enfermedad incurable donde todos los niños y adolescentes se morían. Con el advenimiento de la quimioterapia, pero sobre todo con estas técnicas quirúrgicas nuevas, el empleo de radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida, pero sobre todo con todo esto de terapia de soporte, llámese transfusiones, llámese uso de antibióticos, se ha logrado incrementar la supervivencia de los niños y adolescentes con cáncer. De modo que yo sí creo que la oncología pediátrica es el milagro de hoy en día, ya que 80, incluso 90% es la supervivencia que se reporta a 5 años en niños y adolescentes con cáncer en la época actual. ¿Qué es esto? Que 8, incluso 9 niños de cada 10 que son diagnosticados con cáncer pueden curarse si las cosas se hacen bien y a tiempo. Entonces,
Yo creo que es un años luz lo que nosotros hemos avanzado justamente en el entendimiento de esta enfermedad. Pero este 80-90% es en países con un alto ingreso económico, como Estados Unidos o Japón. Pero si nosotros vemos países como el nuestro, como México, pues evidentemente esta supervivencia, como pueden ustedes ver, baja. En países como el nuestro, hablamos de una supervivencia del 50%. ¿Qué es esto? Que tener cáncer y vivir en México y curarte es prácticamente un volado. Y si comparamos con países con un bajo ingreso económico, como pudiera ser algunos en África, pues esto baja al 10, incluso 15%, ¿no? Entonces, de 10 solamente uno se cura. De modo que justamente esto que les estoy diciendo es algo muy fuerte y probablemente difícil de escuchar, que es el pronóstico, cómo le va a un niño o un adolescente con cáncer. No tiene nada que ver con el tipo de cáncer, no tiene nada que ver o sea, lo importante no es el cáncer, no es lo avanzado que esté, no es la biología molecular, sino el predictor más fuerte del resultado de un niño y un adolescente con cáncer es justamente el país en el que nace. ¿Por qué? Por el acceso. ¿Cuál es el panorama que tenemos nosotros en nuestro país? Ya les mencionaba que no es una enfermedad tan frecuente. Hablamos de alrededor de 5,000 a 7,000 casos nuevos de cáncer infantil en menores de 18 años. Y es la primera causa de muerte por enfermedad en 0 a 19 años. Esta tasa se incrementa prácticamente al doble en adolescentes, donde podemos tener un porcentaje de abandono importante. Y recordemos que un adolescente que abandona el tratamiento es un adolescente que no se va a curar. En México hablamos de una supervivencia general entre el 52 y el 54%. ¿Qué es esto? Lo que les decía hace rato, o sea, tener cáncer y vivir en nuestro país y tratarte aquí es prácticamente un volado. De modo que parte del compromiso que tenemos nosotros como sociedad, como oncólogos pediatras, incluso como autoridades, debe ser mejorar las tasas de supervivencia de cáncer infantil y eso debe de ser una prioridad para el sistema de salud de nuestro país. ¿Por qué da cáncer en niños? En niños el cáncer es multifactorial, existen muchas cosas, no tanto la cuestión hereditaria, ya que la predisposición por herencia es prácticamente menor del 3%, pero la mayor parte de los tipos de cáncer que se presentan son esporádicos, donde los factores genéticos juegan un papel importante. Existen algunos síndromes de predisposición a cáncer, como pudiera ser el síndrome de Down, por ejemplo, que condiciona 20 veces más riesgo de tener leucemia que el resto de la población en general, ciertas malformaciones congénitas, como por ejemplo alteraciones cardíacas o alteraciones renales, inmunodeficiencias per se pueden ser predisponentes de cierto tipo de neoplasias, sobre todo linfomas, síndromes neoplásicos familiares, como es el caso del síndrome de Li-Fraumeni, por esta alteración en el P53, donde muchos de los familiares de primer grado tienen esta enfermedad, la exposición a radiación ionizante, pero bueno, existen muchas cosas, no hay el uso de pesticidas, de hidrocarburos, petróleo. Muchas veces se ha visto un mayor incremento en leucemias en aquellos lugares que se encuentran cerca de campos que están expuestos justamente a pesticidas, ¿no? Entonces es un factor relacionado. Ya tabaquismo, bueno, no tanto en niños, sino ya cuando son adolescentes, y estoy hablando de cáncer de adultos, ciertos agentes virales también se asocian a la presencia de cáncer infantil, como pudiera ser virus de Epstein-Barr. Obviamente la comida, si no tenemos una dieta balanceada, una dieta rica en verduras, y tenemos una dieta llena de alimentos procesados, pues predispone no a cáncer en la infancia per se, sino a cáncer ya en edades adultas, ¿no? Incluso la exposición solar, donde el melanoma juega uno de los tumores de piel que se presentan pues ahora ya con frecuencia en niños. También se asocia con obesidad. Entonces, yo creo que parte importante justo de estas pláticas es
pues tratar de crear conciencia que lo que nosotros hagamos en los niños, en sus hijos, va a cambiar el futuro y va a cambiar la perspectiva que ellos tengan cuando sean grandes, ¿no? Entonces, si desde ahorita tú les enseñas que tienen que tener unos hábitos higiénicos, dietéticos adecuados, que no, la obesidad no es buena, que hay que hacer ejercicio, pues entonces puedes tener pues, menor predisposición a ciertos tumores ya en adultos. Parte importante de este tipo de pláticas es justamente hacer conciencia sobre un diagnóstico oportuno. Justamente hoy, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, en lo que nosotros, los oncólogos pediatras, nos queremos enfocar es en diagnóstico oportuno. El cáncer se puede curar si se detecta a tiempo, entre muchos otros factores, ¿no? Pero ¿qué es un diagnóstico oportuno? Significa hacer un diagnóstico lo suficientemente a tiempo, de modo que no se incremente la mortalidad de un niño. Existen muchos factores que influyen en el retraso del diagnóstico, empezando probablemente por un ambiente familiar donde a lo mejor los papás o los cuidadores del niño desconocen que tener a lo mejor pupila blanca, un ojo blanco no es normal y no lo llevan al doctor. O probablemente viven en un lugar alejado y no tienen acceso a un sistema de salud. Entonces, esos son factores que pueden influir. La biología del cáncer también no es lo mismo una leucemia que va a tener signos y síntomas muy abruptos en muy corto tiempo, como sangrado, pérdida de peso, aumento de volumen en los ganglios, en el hígado. Entonces van a ver al niño pálido e inmediatamente van a correr, o sea, van a dar estos datos muy pronto a un tumor, por ejemplo, cerebral, que va a dar características no tan luminosas, sino simplemente cefalea. Cefalea puede ser un dato de un tumor cerebral, pero todos hemos tenido cefalea. Entonces, la biología del cáncer es diferente. Unos se presentan muy rápido, otros no tanto. El paciente no es lo mismo al niño bebé que lo están bañando los papás y que ellos se dan cuenta que tiene aumento de volumen a nivel de la pancita y corren y lo llevan al doctor, al adolescente que ya no lo bañan, el adolescente que ya es más introvertido y que no permite que papá o mamá obviamente lo revisen y que mucho menos van a decir si tienen alguna alteración, por ejemplo, a nivel testicular, ¿no? Entonces, en los adolescentes el diagnóstico, por ejemplo, de tumores germinales, estoy hablando a nivel testicular, pues puede ser tardío, precisamente por las características propias. El médico de primer contacto. Si el papá o mamá llevan al niño con el doctor y el doctor no sospecha que puede tener cáncer o no conoce los principales signos y síntomas, pues obviamente vamos a tener un retraso. Y algo que yo creo que es muy importante es el sistema de salud. Lamentablemente tenemos un sistema de salud que es sumamente burocrático, donde de primer nivel pasas a segundo nivel y de segundo nivel pasas a tercer nivel, que es donde generalmente se atiende el cáncer. Pero mientras se consiguen esos pases, pues pasa mucho tiempo. Y recordemos que en cáncer infantil el tiempo es oro. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los principales datos de sospecha para poder hacer una referencia oportuna. Recordemos que podemos llegar justamente a este 90% si los papás tienen acceso a un sistema de salud, si el médico de primer contacto sospecha y lo manda a un centro especializado para el manejo de estos pacientes y en el centro especializado pues se tiene las condiciones, se tiene la infraestructura, por supuesto abasto de medicamentos y la tecnología de punta para tratar. Si se conjugan todos esos factores, entonces vamos a llegar a ese 90%. Gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes y lo que realmente me gustaría que nos enfocáramos y se quedaran son con los principales datos de sospecha de cáncer infantil. Vamos a empezar con la fiebre. Fiebre, lo más frecuente obviamente no es que tengas cáncer.
Cuando uno tiene fiebre, lo más frecuente es que sea secundario a un proceso infeccioso. Pero ¿qué pasa cuando el papá te dice que el niño tiene 38 de temperatura, que ya lo llevó con muchos doctores, que incluso ya le dieron antibióticos, que ya le dieron antipiréticos y la fiebre no disminuye? Es una fiebre que se tiene que estudiar. Existen diferentes etapas del estudio de la fiebre, pero aquí lo importante es que es una fiebre que dura más de 10 días, no es normal y se tiene que estudiar porque puede ser cáncer. La presencia de adenopatías. Todos tenemos ganglios, ustedes lo saben, los ganglios generalmente se inflaman cuando tenemos infecciones, incluso por cuestiones de ciertos medicamentos, por cuestiones inmunológicas. Pero tener adenopatías o adenomegalias no es normal. Entonces tenemos que fijarnos en varias cosas. Lo primero, la localización. Una localización occipital o una localización retroauricular, una localización supraclavicular no es normal. Tamaño, unos ganglios que midan más de 2 centímetros, estoy hablando en términos generales, no es normal, es un ganglio que se tiene que estudiar. Crecimiento constante, que no disminuyan en el último mes, que estén adheridos a planos profundos, o sea, que no se muevan, que tengan esta consistencia gomosa como una pelota o que tengan una consistencia dura como piedra, no es normal y se tiene que estudiar. Ahí, en la cuestión de las adenopatías, pues es importante conocer a nuestros pacientes y conocer también el desarrollo normal de los niños, ¿no? Recuerden que primero uno de los crecimientos es el crecimiento ganglionar. Los niños chiquitos van a tener ganglios incrementados de tamaño. Entonces es muy importante ver también la localización, si son adenopatías localizadas, si son adenopatías generalizadas. Entonces hay que hacer una muy buena anamnesis, hay que hacer una muy buena exploración física. Y yo siempre les digo, nuestras mejores herramientas es nosotros preguntarle a los papás, preguntarle al niño cuando el niño puede responder y tocar, revisar a los pacientes. Cuando llegan con adenopatías, un buen tip, yo siempre les digo a los pediatras, es inicia medicamento con un analgésico siempre no esteroideo de tipo ibuprofeno o incluso puedes dar también antibiótico de tipo amoxicilina con ácido clavulánico por 10 días. Estos ganglios tienen que disminuir de tamaño o tienen que desaparecer. Si eso no sucede, es obligatorio enviarlo a un oncólogo pediatra para que lo valore y vea si es necesario hacer alguna biopsia. Y recordar que los pacientes generalmente no llegan con nosotros de primera instancia, sino que ya fueron con varios médicos. Entonces, todo ese tiempo cuenta, no solamente el tiempo que llega con nosotros. Palidez. La palidez puede ser el resultado de una disminución en el riego sanguíneo a la piel o reducción de los glóbulos rojos, y esto es distinta a la pérdida de pigmento cutáneo. Entonces, siempre revisar a los niños, revisarles las manitas, revisar la conjuntiva, las mucosas para ver cómo está. Generalmente aquellos pacientes que tienen involucro medular, sobre todo en leucemias, que es el cáncer más frecuente en la edad pediátrica, pueden presentar palidez. Sangrado. Sangrar no es normal. Sangrado en cualquier parte del cuerpo debe de alertarnos y tenemos que estudiar por qué está sangrando. Lo mismo, la presencia de quimosis en diferentes fases de resolución sin una causa aparente, o sea, que no se haya pegado el niño, que no se haya caído y que tenga estas quimosis que aparecen de forma espontánea, aguas nos tiene que llamar la atención. La presencia también de petequias o puntitos rojos en la piel debe de estudiarse y eso debe ser obligado. Pérdida inexplicable de peso. Acuérdense que ahorita están muy de moda todas estas dietas keto o el fasting, entonces siempre, sobre todo con los adolescentes, tenemos que preguntar si no están haciendo algún tipo de régimen alimenticio. Estoy hablando de pérdida inexplicable de peso de más de 10 kilos en menos de 6 meses, se considera un síntoma B, que generalmente es frecuente, sobre todo en linfomas, pero también en leucemias puede presentarse.
diaforesis nocturna. Diaforesis nocturna también es un síntoma B y generalmente se presenta en adolescentes con linfoma, sobre todo el linfoma de Hodgkin. Ahora, ¿cómo les preguntamos? Pues preguntarle al adolescente, preguntarle a la mamá, oye, en la mañana no deja mojada la almohada. Siempre recuerden que tenemos que manejar un lenguaje pues muy entendible, que sea fácil, que no tengamos tecnicismos para que podamos tener una comunicación asertiva. Dolor de huesos. Nuevamente, el dolor no está bien nunca. No debemos de tener dolor. Y cuando un niño dice, me duele, tenemos que creerles. Siempre, yo creo que ese es uno de los tips más importantes que siempre les digo. A los niños hay que creerles. El dolor de huesos, sobre todo se puede presentar en leucemias hasta en un 23 o 30% de los pacientes como única manifestación. El dolor de huesos por infiltración por leucemia es muy diferente al dolor primario, al dolor por un tumor primario de hueso. El dolor de leucemia generalmente es generalizado, además que el niño va a tener otra sintomatología como cansancio extremo, como datos de sangrado, como pérdida de peso. Pero un dolor que generalmente se presenta en adolescentes, en huesos largos, generalmente en la articulación de la rodilla, que te van a decir los papás o el adolescente que se relaciona con un golpe o con una caída y que después se quitaba inicialmente a lo mejor con la administración de paracetamol, pero después no se quita absolutamente con nada. Es un dolor que debemos de estudiar. Aquí es importante que tenemos que llevarlo al ortopedista, o tenemos que llevarlo al pediatra o al médico para que se haga una radiografía comparativa en dos proyecciones. Tiene que ser comparativa. Si le duele la pierna derecha, tenemos que tomar también una radiografía de la pierna izquierda para que podamos comparar. Generalmente los tumores primarios de hueso justamente empiezan así. El 90% de los pacientes debutan con dolor y posteriormente llegan a tener aumento de volumen, pérdida de la función. Este dolor es insoportable, incluso despierta al niño en la noche y también pueden presentarse fracturas sin explicación aparente, ¿no? Entonces, fracturas que no son secundarias a una caída, pudiera ser también un dato de sospecha de un tumor primario de hueso. Dolor de cabeza, les digo, no es normal. Dolor en ningún lado es normal. Pero nos tenemos que preocupar cuando este dolor es muy intenso por la mañana o incluso despierta al niño, cuando se acompaña de vómitos, sin náusea, incluso este dolor puede mejorar después de que el niño vomita. Es progresivo en intensidad o en frecuencia. A lo mejor el niño te dice que le dolía una vez a la semana, pero después ya te está diciendo que le duele más veces, incluso deja de hacer sus actividades. Pueden llegar a tener cambios en la personalidad, irritabilidad, acompañarse de crisis convulsivas o alteraciones neurológicas. Definitivamente no es normal y es un dolor que nosotros tenemos que revisar y que tenemos que estudiar. Creerles a los niños. Aquí una tomografía es un buen estudio de imagen que nos ayuda a descartar una urgencia oncológica, una simple tomografía simple, aunque el estudio de elección para descartar tumores a nivel del sistema nervioso central siempre será una resonancia magnética simple y contrastada. Los pacientes pueden llegar a tener otras alteraciones neurológicas, sobre todo cuando tienen tumores primarios del sistema nervioso central, como pudiera ser parálisis facial, crisis convulsiva, alteraciones en la marcha, que caminen como borrachitos con la base de sustentación amplia, eso se llama síndrome cerebeloso. También los pacientes pueden llegar a tener inclinación de la cabeza sostenida, y no es que tengan tortícolis, sino lo que tienen es un tumor localizado a nivel del tallo cerebral, alteraciones de la deglución, pérdida de las habilidades adquiridas, y eso es algo donde los papás se tienen que poner listos y tenemos que estar bien al pendiente, igual los maestros. A lo mejor el niño ya
se montaba a la bicicleta, a lo mejor el niño ya tenía control de esfínteres y de pronto el niño deja de hacer eso, deja de caminar, se empieza a tropezar y empieza a perder las habilidades que ya había adquirido. Eso no está bien. Cambios de conducta también tenemos que estudiar nuevamente. Nadie me conoce mejor a sus hijos que ustedes. Entonces, siempre creerles a los niños y estar al pendiente para ver si hay algo que está mal. Pupila blanco. Esta pupila blanca se llama leucocoria y leucocoria es un dato característico de retinoblastoma. El retinoblastoma es el tumor intraocular más frecuente en la edad pediátrica. Generalmente se presenta en niños pequeños y es esporádico, aunque un 40% es hereditario, de modo que es muy importante tener un consejo genético. Pero no solamente la pupila blanca, vean ustedes la imagen de abajo, tenemos estrabismo, como el ojito se mete, puede ser estrabismo convergente o estrabismo divergente, y no está bien. Tenemos que llevarlo al oftalmólogo pediatra para que haga una valoración adecuada de fondo ojo. La imagen de abajo, proptosis, aumento de volumen en el ojo, pudiera ser una celulitis, pero también pudiera ser datos de sospecha de retinoblastoma. Este tipo de tumores se curan. Incluso la tendencia actual no es solamente preservar y preservar la vida, sino preservar el ojo y la función. Y existen nuevas técnicas para poder hacer preservación del ojo. Pero ¿qué es importante? Pues un diagnóstico oportuno, que se hagan las cosas a tiempo para que se pueda ofrecer el tratamiento de forma adecuada y a tiempo. Dolor en cualquier parte del cuerpo no es normal. Los niños preescolares, probablemente y adolescentes nos pueden decir, ¿sabes qué? Me duele la pierna, me duele la pancita, me duele el brazo, y tenemos que creerles. Pero los niños chiquitos, ese sí es un reto, un bebé, entonces siempre ser muy cuidadosos, ver si el niño se toca la pancita, ver si el niño está mucho más irritable y revisar. Hablar de revisión del dolor muchas veces no es tan fácil, incluso para nosotros adultos a veces cuesta trabajo decir si el dolor te duele poquito, mucho, o no sé, para mí todo me duele mucho, ¿no? Entonces con los niños siempre es importante manejar en ocasiones incluso escalas análogas y creerles. Lo voy a repetir, no va a cansar, a los niños hay que creerles. Aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo no es normal, no está bien y se tiene que estudiar. En la primera imagen vean ustedes a esta niña como tiene aumento de volumen en la pierna, siempre es importante compararla con la pierna contralateral. Esta niña tenía un osteosarcoma, que es el tumor óseo más frecuente en la edad pediátrica. Generalmente se presenta en adolescentes. Esta niña no es una adolescente, pero es importante conocer que se puede presentar en cualquiera. O sea, muchas veces los niños o la gente no lee los libros. Y así es esto. Ahora aumento de volumen, vean ese bebecito, como tiene aumento de volumen a nivel abdominal, este niño tenía un tumor que se llama neuroblastoma, que es un tumor frecuente, sobre todo en la glándula suprarrenal. Pero además este niño tenía infiltración masiva del hígado secundario al neuroblastoma y causaba distrés respiratorio. Entonces, ahí es muy importante revisar, tocar, palpar. Un ultrasonido es un muy buen estudio de primera elección para ver aumento de volumen. Y la niña de la derecha tiene aumento de volumen a nivel cervical, son ganglios. Y nuevamente recordar la historia clínica, una buena anamnesis, desde cuándo inició este aumento de volumen y nunca dar tratamiento con esteroide. Otras manifestaciones que pueden presentar los pacientes, vean ustedes cómo se ve ahí como caspa, una dermatitis seborreica. Esto pudiera ser un dato también de enfermedad que se presenta sobre todo en preescolares y lactantes, que es histiosis de células de Langerhans, o pérdida de las piezas dentales. De forma espontánea también pudiéramos tener manifestaciones de histiosis. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que lo más importante es nadie conoce mejor a los hijos que los papás. Cualquier cosa rara, cualquier cosa extraña, más vale preguntar.
Acuérdense, el tiempo es oro. Consultar a tu pediatra, yo creo que eso es lo más importante. Existen muchos mitos cuando hablamos de cáncer infantil. Por ejemplo, que es sinónimo de muerte. Mentira. El cáncer se cura. Y estamos hablando que actualmente 8 o 9 de cada 10 se pueden curar. De modo que nos toca hacer un diagnóstico oportuno, nos toca hacer esta concientización, nos toca toda esta información, pasarla y enseñar a nuestros compañeros. Y hablo no solamente de médicos, hablo de todo el personal de salud, enfermeras, psicólogos administrativos, incluso autoridades. ¿Dónde pasan los niños más tiempo? En las escuelas. Esta información también tenemos que dársela a los maestros. Eso es muy importante. El cáncer no se contagia. Eso tiene que tener, lo tenemos que tener claro. El uso de hierbas, suplementos y terapia alternativa no ha demostrado hasta el momento un sustento científico sólido que sirva para tratamiento de cáncer. Lo que está perfectamente probado científicamente es cirugía, quimioterapia, radioterapia, trasplante, terapia dirigida. Todas estas terapias y suplementos no deben y no deberían administrarse en lugar del tratamiento que está científicamente probado. Consumir azúcar hace que el tumor crezca o empeore. No. Consumir azúcar en demasía lo que hace es predisponerte a obesidad, predisponerte a síndrome metabólico y eso sí te va a predisponer a un tumor, a cáncer posteriormente, cuando ya eres adulto, pero definitivamente eso de que el tumor se alimenta del azúcar y por lo tanto las dietas que se dan o el régimen alimenticio no lleva azúcar es un mito. Consumir edulcorantes causa cáncer. Hasta el momento no hay evidencia científica probada de que cause cáncer infantil. La exposición prolongada a tablets o celulares causa cáncer. Hasta el momento no tenemos evidencia sólida de que una exposición prolongada a tablets cause cáncer. Pero sí, como pediatras, pues es importante no limitar el desarrollo normal que deben tener los niños. Definitivamente no está bien darle una tableta a un bebé menor de un año. Entonces eso no es nada que ver con cáncer, sino más bien esto es algo de pediatría. Bicarbonato no es quimioterapia, el bicarbonato no es terapia blanco, de modo que de nada sirve dar bicarbonato para tratar de alcalizar y que el cáncer muera, son mitos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que buscar estrategias para hacer un diagnóstico oportuno. Este es un libro que nosotros hicimos, se encuentran unos ejemplares fueron físicos, pero se encuentra en vía electrónica, lo pueden ustedes solicitar a la dirección normativa del ISSSTE, que es una detección oportuna de cáncer infantil, pero una guía para padres. Si nosotros le decimos a los papás, es que si tu hijo tiene leucoria o estrabismo convergente, hay que llevarlo al doctor, no van a entender. Tecnicismos, tenemos que hablar de una forma que la gente lo entienda, a lo mejor con imágenes y decir la pupila blanca no está bien, la pupila blanca no es normal. Lleva a tu hijo al doctor. Si tiene un aumento de volumen y enseñarles. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos eso, damos información, siempre poder a los papás, a los maestros, y nosotros somos facilitadores, promotores de la salud o de dar sospecha de cáncer, vamos a llegar a disminuir este tiempo en el que llegan los pacientes. Yo siempre he pensado que la cuestión burocrática de primero a segundo y de segundo a tercer nivel no debería de ser. De modo que la comunicación debe de ser directa. La persona que sospeche que el niño tiene cáncer tiene que tener una comunicación directa con el centro especializado y certificado para el tratamiento de cáncer. Porque nosotros entendemos que en esto el tiempo es oro. Entonces la comunicación no debe de ser a segundo, tercero. Aquí debe de ser una comunicación
directa, de primero a tercer nivel, que eso es algo de lo que nosotros estamos haciendo en el ISSSTE con el famoso código dorado. No retrasar la interconsulta nunca y no retrasar la atención. El trabajo en equipo es algo muy importante. Y hablo de trabajo en equipo no solamente con papás, pacientes, personal de salud, sino trabajo en equipo todos. Estoy hablando de trabajo en equipo con administrativos, trabajo en equipo con incluso el policía de la entrada, trabajo en equipo con autoridades. O sea, tenemos que trabajar en conjunto, pero tenemos que sensibilizar a todos de que de nosotros depende que ese niño llegue a tiempo y pueda recibir su tratamiento de quimioterapia. Nosotros en el Centro Médico Nacional de Noviembre, justamente para dar atención a todos estos pacientes que llegan con diagnóstico, sospecha de cáncer, utilizamos la telemedicina para poder tener un mayor acercamiento con los médicos de primero y segundo nivel y hemos puesto la consulta vespertina y la consulta en fines de semana, de modo que todos los pacientes que son derechohabientes del ISSSTE, pediátricos que tienen sospecha de cáncer infantil son vistos inmediatamente. Eso es algo en lo que hemos estado trabajando y seguimos con la política de cero rezago. Los pacientes se curan y eso es una realidad. De modo que no se trata solo de curar a los pacientes, se trata de reintegrar al niño, al adolescente a su vida de una forma digna, hacerlos adultos responsables, adultos productivos, adultos felices. Para que nosotros podamos hacer eso, tenemos que trabajar todas las secuelas que dejamos con el tratamiento del cáncer infantil. Y nuevamente son secuelas físicas, porque los medicamentos que nosotros damos, los antracíclicos, pues son cardiotóxicos. Entonces, estos pacientes pueden llegar a tener insuficiencia cardíaca. Muchas veces estos pacientes pues tienen también problema para la fertilidad. Entonces, todo eso es algo que tenemos nosotros que manejar y aquí nos valemos de nuestros compañeros de otras especialidades, otorrinos, cirujanos maxilofaciales, cardiólogos, endocrinólogos, no solamente de niños y de adultos, para poder arreglar todas las secuelas que dejamos nosotros con el tratamiento. Parte importante de la salud mental. El tratamiento y el acompañamiento por parte de un equipo de psicología, tanatología y cuidados paliativos es fundamental. El 2 de marzo del 2016 se inaugura la primera clínica de supervivientes de cáncer infantil en el ISSSTE, que en conjunto con más de 40 especialidades de niños y de adultos damos atención y tratamos de reintegrar a los pacientes a la sociedad de una forma digna. Esta es la primera graduación de nuestros pacientes. Estos pacientes ya terminaron, lo seguimos por más de 10 años. Y esa es una ceremonia de inauguración de despedida que hicimos de graduación prácticamente. Algo muy importante, hay que darles el resumen del padecimiento oncológico, desde dosis de quimioterapia, cómo están las valoraciones del cardiólogo, cómo está la valoración del neumólogo, para que cuando ellos puedan acudir a otro hospital, sepan perfectamente y lo tengan por escrito todo lo que se les hizo, dosis acumuladas, transfusiones, todo. Ese es nuestro árbol de la supervivencia, donde nosotros esperamos que cada una de las hojas de ese árbol se llene con pacientes que ya han sido graduados de la clínica de supervivientes de cáncer infantil. Nuevamente, no se trata solamente de dar quimioterapia, de radioterapia, de cirugías. Tenemos que apapachar el alma y tenemos que buscar programas de diversión, programas que nos sirve este acompañamiento canino, porque mediante la ayuda de este doctor nos ha ayudado a que los pacientes disminuyan la ansiedad. Nos costó mucho trabajo meter a un perro al servicio de oncología pediátrica. Tuvimos que pasar por muchos filtros, ¿no? Obviamente, por la seguridad de los pacientes. Pero es importante ver cómo disminuye la ansiedad y cómo mejora el estado de ánimo en los niños y adolescentes que están hospitalizados.
Tener cáncer no es nada fácil, recibir los tratamientos no es nada fácil, pasan mucho tiempo en el hospital. Entonces, el hecho de tener este tipo de actividades, este tipo de visitas, de acompañamiento canino, pues hace que la vida sea menos pesada y pues tratamos de dar un poquito de alegría a sus corazones. Nuevamente, pues yo creo que nuestro trabajo como oncólogos no solamente curar, quitar y hacer, sino el alma. Tenemos que curar y tenemos que apapachar el corazón. Esos son nuestros pacientes que en Halloween tenemos visitas en ocasiones de ciertos pues, artistas, grupos que nos ayudan y que llegan a dar un momento de esparcimiento a los niños. Ahí están los médicos residentes, que son los que están 24 horas, 365 días y más con nuestros pacientes. Entonces pues también un reconocimiento a los médicos residentes y a toda la gente que nos ayuda. Especial atención debemos de tener en los adolescentes. Los adolescentes es una población pues vulnerable, porque no se sienten como niños, porque ya no son niños, pero tampoco se sienten a gusto con los adultos. Entonces tenemos que buscar lugares específicos para adolescentes y adultos jóvenes, que no estén en compartiendo habitación, a lo mejor con un bebecito, ¿no? O sea, acuérdense que el adolescente está viviendo una época de transición en su vida. Si a esto le agregamos el cáncer, pues son una serie de cambios y de situaciones adversas que pueden hacer que ellos dejen el tratamiento. Insisto, un adolescente que deje el tratamiento es un adolescente que no se va a curar. Tips, individualizar, hablar con la verdad, preguntar siempre a nuestros adolescentes hasta cuándo quieres saber, no utilizar tecnicismos, eso no está bien. Dar información sencilla y concisa y tener buena comunicación. Aquí les quiero presentar a Hola, yo tengo 21 años y en el 2008 me detectaron un tumor neuroendocrino primitivo de 1 a 5. Actualmente llevo 8 años en vigilancia y les vengo a hablar de mi experiencia personal muy importante que los doctores siempre fueran directos y honestos con mi diagnóstico. Yo hablé con mis papás, hablé con los doctores y les dije que quería saber siempre todo lo que me iba a pasar o lo que tenía. Ellos, a pesar de que tenía 8 años, en ese momento respetaron mi decisión y dijeron adelante. Fue la mejor decisión que pude haber tomado, se los digo ahorita, porque hizo que los doctores se ganaran totalmente mi confianza, que yo sabía que lo que ellos hicieran conmigo iba a ser lo mejor para mí, para que estuviera bien. A veces los adultos piensan que somos muy ingenuos como niños, pero se los juro que los ingenuos son ellos, porque eres muy inteligente en ese momento y te das cuenta de todo, de cuando está bien algo o cuando todo lo contrario, todo está súper mal. Así que los invito a que siempre le hablen la verdad a sus pacientes, porque son niños físicamente, pero acá tienen una madurez que no se imaginan. Más adelante se los van a agradecer como yo actualmente se los agradezco a mis doctores. Y bueno, eso es todo de mi parte. Bye. Hola, yo soy Nayeli, tengo 21 años y en el 2008 me detectaron. Yo creo que más que lo que yo les pueda decir, pues el hecho de escucharlo con ella, pues es lo que se nos queda. Finalmente nosotros para llevar a casa es que el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad de niños. Que 8 de cada 10 niños pueden curarse si se hacen las cosas bien y a tiempo. Que la detección oportuna y una referencia temprana son fundamentales para que podamos llegar a este 80-90% de supervivencia. Que cualquier dato raro que nosotros veamos deben de acudir inmediatamente al pediatra o su médico de primer contacto. Y siempre tenemos que creerles a los niños. Este es el grupo de pediatría oncológica integral, el equipo con el que yo trabajo, conformado por Marco, Rocío, Liliana, Iván y una servidora. Y nosotros pensamos y nosotros queremos que en un futuro no muy lejano el emperador de todos los males sea solo una parte de la historia, en la que todos los niños y adolescentes con cáncer finalmente puedan vencer. El cáncer es curable si lo detectamos a tiempo. Muchas gracias.